La sesión de preguntas y respuestas. No sé quién quiere iniciarla con comentarios, propuestas, dudas sobre lo presentado aquí. Opiniones, también críticas. Bueno, yo quería comenzar entonces. Bueno, ya por allá. A ver, ya por los dos lados. Buenas tardes. Pues tenemos una serie de comentarios y dudas gracias a que recientemente estuvimos resolviendo una estructura de madera con, la verdad es que recurrimos a algunas recomendaciones del maestro Víctor Ordóñez, pero en la práctica, lo que nosotros estuvimos pues como haciendo fue interpretando la norma mexicana de acuerdo con las condiciones pues como comerciales. Entonces lo que primero encontramos es que los vendedores de madera no conocen la clasificación estructural A a B. Ellos llaman a la madera de primera y segunda selecta y bueno, entonces no sabían primero. Entonces yo creo que de pronto podrían hacer me imagino que esa equivalencia que están haciendo con las maderas estadounidenses, pues, pero sería recomendable que de pronto nos dijeran, bueno, la madera estructural clase A corresponde a la de primera y la clase B a la segunda, pero la segunda selecta ¿qué? ¿No? Entonces bueno, eso podría ser. Sí, mire, qué bueno que nos señala este punto, y desde luego que estamos conscientes, tanto nosotros en el área académica como el arquitecto Dolores en el área de la promoción y gestión de las normas. Sí es una tarea todavía, algo de trabajo hay que hacer ahí, no es sencilla. El aspecto comercial que usted señala no nos es ajeno y sí está en cierta discrepancia con el concepto de lo que es la normatividad y sus especificaciones, que como yo les decía aquí, el objetivo fundamental de esta normatividad es que al atender esta serie de criterios se va a lograr una confiabilidad en la obra que usted ha proyectado y que cualquier otro proyectista tuviera la oportunidad de hacer. Pero sí, esa deficiencia que usted señala en que no es equivalente en las condiciones de otros productos de otros orígenes, porque ahí sí hay en el mercado sí es compatible con la normatividad, y en nuestro caso en México hay una discrepancia muy señalada que usted ha detectado y debe corregirse de alguna manera. Esa posibilidad que usted señala no es descabellada valorarla y posiblemente sirva como guía, ¿verdad? Y bueno, si ustedes tienen a disposición X producto que sí está en el mercado y usted va a la lavandería y lo compra, ¿a qué equivaldría? Hay maneras de valorarlo y lo revisamos con los ingenieros a ver qué opinan, pero sí es un punto importante y le agradezco que lo señale, porque pues, para lograr esa confiabilidad pues hay que tener el producto que va a utilizar, ¿verdad? Y si no, pues está en desventaja. Gracias por su observación oportuna. Bueno, pues otra más. Adelante, vamos a hacer. Por ejemplo, Mientras no llegan en el micrófono, sí, o sea, la norma de madera se refiere a muchas otras normas complementarias, o sea, muchas otras, NMX. Exacto. Por ejemplo, bueno, en el caso de la madera estructural, no sé si también se pudiera incluir, o dentro de los comentarios, o sea, ¿por qué es estructural A, ¿no? Y está asociada a la cantidad de nudos que estén proyectados hacia el canto, pero bueno, eso lo sabemos si tomamos un taller o si curso, la norma o si de pronto tenemos un consultor sí, pero en la norma no hay, o sea, nos refieren a otras normas, entiendo. pero no es fácil, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo un proceso pues como de seguimiento, y que yo no sé si tengan ustedes un límite de hojas para explicar la norma, pero bueno, ese podría ser otro detalle que nos puede servir. Es bueno también, y lo referimos también
digamos, publicaciones en otros países, otras regiones, donde ese argumento que usted señala vienen algunos criterios de algunos manuales de construcción y demás. Es una norma, no sé qué tanto tengamos de oportunidad de hacerlo, pero a lo mejor una especie de resumen pudiera incluirse. En el caso de la norma de clasificación, la versión original que se hizo en el año 87, alguna norma no existía, esas NMX. Entonces ahí sí fue necesario poner un apéndice porque no existía la norma, y la norma técnica se refería a los valores que deberían seguirse con ese criterio. Ahí sí se hizo. En el momento en que se convirtió en una norma mexicana, desapareció ese apéndice porque ya está. Pero sí entiendo su punto, ¿no? Es algo. Si ya fuera un mercado, digamos, cotidiano y usted no tuviera esa dificultad en conseguir ese producto, tal vez sería innecesario, no venía el caso, pero en esta condición de que la norma se menciona productos que escasamente se pueden conseguir y usted tiene que hacer ese mismo procedimiento y no lo tiene a la mano, sí le complicaría, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta y se les pondrá a los otros miembros del subcomité y eventualmente veremos si hay forma de atender eso, ¿no? Que pues es válida su recomendación también. Otro detalle. Adelante. En el caso del acero, por ejemplo, nosotros tenemos catálogos de elementos comerciales disponibles en el mercado, IPR, CPRs, ORs, HSS, ángulos, etc. En el caso de la madera no. Y por ejemplo nosotros cometimos un error, y es que calculamos para ciertas dimensiones que comercialmente no son exactamente esas. Entonces se reducen debido a que se cepilla la madera, y entonces finalmente, aunque son múltiplos de pulgadas, resulta que netos no son. O sea, si uno compra una sección de 2x4, en realidad es de 4.5 centímetros por 9. Entonces eso también sería una gran ayuda para hacer un buen diseño estructural. Eso es porque si uno va a las madererías, todos saben, pero uno como diseñador que no está, o sea, bueno, digamos que ahorita aprendimos nosotros, pero podría ser una buena herramienta también de ayuda para el diseñador. Arquitecto, hay que ser un nuevo manual. Échale la tarea que no, muy buenos puntos, porque finalmente la norma técnica se refiere a ciertas condicionantes, las dimensiones, la calidad, y usted como proyectista se enfrentó a la realidad que no es la misma que nosotros aspiramos en un documento, ¿verdad? Y la realidad la hizo adecuarse, pero sí hay que ver de qué manera atendemos esto, arquitecto, porque es una condición que sí limita a un proyectista, ¿no? Que nos deje sus datos para el siguiente curso y con todo gusto. No hay otra. No, pero pues sí es válido su punto. Gracias. ¿Alguien más quiera aportar alguna? Yo quiero darte la... A ver, primero ya lo por favor. Adelante, si usted quiere. Buenas tardes. Tengo unas dudas sobre lo que concierne las conexiones. Viene un factor para si en caso de tener madera seca o húmeda, Sí. y viene entonces en condición de servicio. Exacto. Y entonces si quería saber si hago una estructura que va a estar bajo intemperie, tengo que considerar una condición de servicio húmeda o seca. Es válido su punto, muy interesante. Mire, sí, aquí, primero que nada, la condicionante que usted señala de la humedad, presencia o ausencia, sí va a ser función de la estructura de qué tipo de cubierta está utilizando. Como usted dice, está en la intemperie, aquí, si está separada del piso, no hay tanto riesgo, pero si está expuesta a la lluvia, seguramente el valor que tiene que utilizar es el referente a la condición húmeda, porque al estar expuesta en un periodo de lluvia, a lo mejor sea un periodo corto, pero sí se humedece el material si está expuesto, y si la condición que tiene que ser es lo que dice para condición de uso húmedo, sí, y esa disminuye los valores significativamente. Sí. Sí, sí, lamentablemente así es, pero es que así va a ser la respuesta del material. Bueno, gracias. Arquitecto. Oye, Raimundo, ya no me enteré cómo fue el resultado de la tabla para tableros de OSB. Mi pregunta es,
¿En qué te apoyaste? ¿En madera estadounidense, canadiense, chilena, norteamericana? No, esencialmente, ¿verdad? Porque sí cambian mucho los valores. No, sí, mira, no tenemos claro ese punto que señala Gabriel. El valor de las propiedades mecánicas depende del tipo de madera que se trata. La madera que en México se comercializa, o la mexicana, bueno, ya con las dificultades que dispone el arquitecta, está, digamos, estudiada, vamos a ponerlo así con mucha claridad, y lo mismo la madera de origen importada de Norteamérica. Lo que sí sabemos con también muy antecedentes muy claros es que la madera de origen chileno, por ejemplo, tiene otros valores distintos, y hasta ahorita yo cuando hemos hecho un análisis de la confiabilidad, de cómo convertir los valores, porque lo que publican los chilenos en sus normas de diseño son otro tipo de, son valores de incluso de diseño todavía por fuerzas permisibles. Entonces tendríamos nosotros que hacer la conversión de esos valores a valores especificados, característicos, y luego convertirlos a valores especificados en la misma modalidad de las normas mexicanas, y por eso es que como todavía no llegamos a esa parte. Y no estoy seguro si nos dé tiempo, yo pienso que no lo vamos a hacer en esta oportunidad, porque sé que sea un tipo de análisis probabilístico que nos vayamos al origen de los datos. Entonces, madera de origen norteamericano, básicamente de tus amigos de la APA. Pues es que está en el mercado, y esa información sí ha sido para nosotros accesible, hemos tenido acceso a esos datos y lo hemos hecho la comparación de manera de aspirar a esa confiabilidad. Esa comparación todavía no se ha hecho por el caso de la madera de origen chileno. Está fuera de los tablas que viste aquí ahora. Gracias. A ver, por favor. Sí, una especificación estructural que se pone en planos sería una madera tratada y estufada. Ese tratamiento que se le da a la madera, pues es nada más contra plagas o la preservación que se ha mencionado aquí, pero no se ha hablado nada del estufado. El estufado se aplica para aquellas maderas que tienen una humedad mayor a un porcentaje, no sé, 19% o algo, ¿no? Pero bueno, pues no hay mucha información al respecto, y a veces pues se pierde humedad poniéndola a secar o al viento, o en lugares con sombra y que les dé el viento. Las construcciones donde se usa madera normalmente son menores, de un piso o máximo hasta de 2 pisos se atreven a hacerlas, y generalmente para sistemas de piso, para losas, pues, para losas. Bueno, una pregunta en esto que estoy comentando sería lo del estufado y lo del tratado. Y otra pregunta, desde el punto de vista de diseño, sería que si han hecho experimentos con respecto a secciones compuestas, o sea, la viga con conectores y con un sistema rígido que has comentado, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, por claro. favor. No, gracias por su comentario, válido totalmente. Mire, le voy a decir lo que la práctica comercial refleja en esta región, pues en este país. Es muy correcto el planteamiento que usted hace. La verdad es que tiene un proceso estufado, ha sido sometido a un proceso de control de calidad en esa etapa, y por lo tanto el resultado es un producto de calidad más uniforme en el contexto de la humedad. Y como decía el ingeniero, arquitecto, el profesor que está aquí con nosotros, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño. En nuestro caso, en las normas no hemos abordado ese punto del estufado, porque la clasificación mexicana en realidad no lo toma en cuenta. En otras clasificaciones de otros lugares, y uno lo puede convencerse, bueno, ser testigo en los comercios, sí viene la madera clasificada con ese criterio definido que ha sido madera estufada. Es que en México el mercado mayor de la madera es madera que no ha sido estufada, entonces su, digamos, valoración estructural es en cierto modo menos positiva, vamos a decir. No le podemos dar un incremento por el concepto de que ha sido estufada. En el caso de la madera que ha sido estufada, le ponen un límite, por ejemplo, estufada a un nivel de humedad de 15%.
En el caso del reglamento de México, que está aquí, la versión actual y la misma la mantenemos, nos hacemos referencia a un factor que se llama de humedad, que se refiere a un nivel de humedad de 18%. Lo que veo que pues, sí podemos hacer, y creo que es un punto muy válido que te señala, si el proyectista y el constructor garantizan que su madera va a ser estufada con las condiciones que se describen aquí, que a ciertos niveles de humedad, creo que sí tendrían derecho a hacer digamos, una adecuación a sus valores de diseño, porque el proceso de estufado que usted describe sí obedece a un proceso industrial y el resultado es un control de calidad más alto. Y digamos, la doctora Bárcenas ha estudiado mucho esta temática del efecto de la humedad en la resistencia de los materiales, y a lo mejor sí cabría poner un señalamiento, porque ahorita no lo hacemos, no está puesto. Es decir, si es madera estufada a un nivel, por ejemplo, 15%, que es inferior al 18%, que decimos nosotros, porque ese es el que se obtiene en el secado al aire libre en términos generales, ¿no? A lo mejor sí cabría y darle un factor de incremento modesto, pero un factor de incremento que le retribuya al proyectista el tener la precaución de utilizar este tipo de producto sometido a un control de calidad más claro. No lo tenemos, me parece muy bueno. Hay que tomar nota, maestra Palma, que no se me olvide todos estos, y usted nos podrá hacer la referencia posteriormente, si no está ese punto, porque no es una práctica común en el comercio, en la industria forestal mexicana. Las empresas que ofrecen productos forestales en general utilizan métodos de secado que no es estufado, y por lo tanto no nos podemos otorgar ese nivel de incremento de resistencia que sí tendría una madera que garantice que tiene un nivel de humedad más controlado y menor al que es el secado natural. Vaya, ese es un secado artificial, ese es un punto bueno. En cuanto al tratamiento, sí hay la precaución de señalar que las maderas van a tener que ser tratadas en las condiciones que se señalan de acuerdo al proyecto que se haga, el tipo de, como decían los compañeros, si está a la intemperie son unas condiciones distintas a una condición, por ejemplo, en un interior, o que esté en cada... Sí, las normas en este caso sí son explícitas, y el reglamento también, las normas técnicas pues lo describen así. La condición de uso del material va a tener que obedecer a los tratamientos que garanticen que esa durabilidad se va a mantener. En esa parte sí hay mayor, digamos, de hecho lo estamos haciendo más explícito en esta actualización, porque ahorita solamente lo dejamos de manera implícita, que vamos a poner con mayor énfasis esa condición, sí. Pero los estufados sí no nos ha tocado, y la verdad es que no lo menciono porque es un punto, no lo hemos hecho porque la industria mexicana no suele proceder de esa manera, y nosotros nos fuimos por el elemento de mayor uso común, que es el secado al aire libre, secado natural, que no tiene ese control y no garantizan esos niveles de humedad que le permitan a un proyectista elevar el nivel correspondiente de la resistencia, ¿no? Pero lo tomaremos en cuenta para que la versión final sí aborde ese punto. Es un punto, digamos, no trascendente en cuanto a resultado final, pero válido porque sí le da al proyectista esa oportunidad. Que otros reglamentos de otros países sí lo manejan así, especies de madera tratadas con este procedimiento de estufado le otorgan ciertos niveles diferentes a otros niveles, ¿no? Gracias por su señalamiento, muy útil también. ¿Alguno de ustedes tenga alguna otra opinión, comentario? Adelante, por favor, para que nos apoye en esto. Sí, tengo una pregunta sobre los factores de modificaciones y de seguridad, sobre los valores de pruebas experimentales respecto a los valores de diseño, sobre elementos de madera y elementos de madera compuestos con otros materiales, por ejemplo acero. ¿Me voy a repetir para poder dar una expresión más clara, ¿no?, de la respuesta? Sí. Sí, ¿cuáles serían los factores de modificación o los factores de seguridad que tendría que usar
Ok. Sí, mire, básicamente lo que está señalado en la norma, y algo que también no le aclaré al profesor que preguntó, le termino de complementar su pregunta, la respuesta. Mire, la norma técnica nos indica que para poder usar los factores que están señalados ahí, hay que seguir una serie de criterios que ya nos señalaba el arquitecto, la dificultad de lograrlos en la práctica. La clasificación, los niveles de humedad, que tanto usted como han señalado, y otros condicionantes. Cuando se cumplen esos, está bien definido los procedimientos que hay que seguir, pero sí los otros materiales compuestos, y que también el ingeniero nos señalaba, es digamos que la normatividad existente nos facilita, bueno, no nos facilita, nos permite hacer el cálculo, pero ya de una manera derivada, porque nosotros estamos dando los datos para alimentos, digamos, de una sola pieza, pero no tenemos un capítulo que sí hay en muchos reglamentos, porque ayudan a un proyectista a la definición y el cálculo, por ejemplo, de columnas espaciadas, y de hecho las ecuaciones que se utilizan son más o menos las mismas, no cambian mucho, pero lo que sí hay que señalar es cuáles son los criterios que deben de cumplir, por ejemplo, los elementos de conexión, que también la estructuración de las columnas espaciadas, por ejemplo, que es un elemento constructivo frecuente. Sí, no hay un capítulo específico, y la verdad no lo hicimos en las versiones anteriores, precisamente considerando que vamos a abordar los elementos de mayor uso, más comúnmente empleados, son elementos sólidos, ya sea de madera laminada ahora o de materiales de madera cerrada, pero no estaría de más incluir alguna sección que aborde eso de columnas espaciadas. Las formas de cálculo no van a variar mucho, solo las condicionantes de cómo qué detalles deben de protegerse y de garantizarse para que la transmisión de esfuerzos entre los elementos se cumpla. Puede estar de manera implícita, pero pues de manera explícita no hay muchísima dificultad en ese elemento, porque todos los datos base ya los tenemos, la resistencia de los conectores y la resistencia de los elementos que se están uniendo para hacer la columna. Habría que analizar un poquito más con detalle los problemas de pandeo de ese tipo de elementos, y señalar nada más en qué parte del cálculo habría que tener un poco más de atención, ¿no? Pero es un buen punto que nos señala de poner una sección que aborde los elementos compuestos que son comunes como esos de columnas espaciadas. Y gracias por su aportación. Y de los materiales compuestos, pues solamente tenemos los que están experimentados. Lo que no hemos experimentado, esa es la razón que nos tiene aquí, y la norma ofrece la oportunidad a los proyectos, pero ya es una labor adicional que tendría que ser, si es un producto nuevo, por ejemplo, la Trabasenas analiza productos con mucha frecuencia, novedosos, pero eso ya es definición del propietario, que le tendría que garantizar a la administración del gobierno del DF que el producto que está utilizando, que no aparece en las normas, tiene la respuesta estructural que se exige, ¿no? Entonces eso es si no tenemos otros materiales compuestos más allá de los que les hemos señalado aquí, pero por ejemplo, cálculo de vigas y esas cosas, a lo mejor eso vale la pena también señalar alguno de esos, ¿no? Que no están puestos en están dados por los elementos macizos de madera o de madera laminada, pero lo que señala el ingeniero de las playas es un capítulo que podría abordarse sin mucha dificultad. Los otros elementos constructivos compuestos es una oportunidad también que tendríamos tal vez de valorar y de incluir una sección que refleje esas oportunidades. Lo cual tampoco lo hemos hecho mucho porque como vienen otros manuales, también como decían al respecto, para no excedernos en el tamaño, ¿no? Porque no podemos cubrir todos los casos, pero sí los más importantes, ¿no? Gracias por su aportación, ingeniero. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ingeniero, ¿usted nos iba también a aportar alguna idea aquí? Sí, yo quería preguntarle con relación al tema de la durabilidad, si no recuerdo haberlo visto, pero
acordado alguna serie de recomendaciones para garantizar un número mínimo de años de vida de una construcción, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas, los órganos de vivienda pues piden una vida útil de 30 años como mínimo, ¿no? En el caso de las estructuras de maderas a veces hay esa desconfianza de que no cumplen con esos años, ¿no? Entonces no sé si dentro de las normas se esté considerando algún aspecto de requisitos mínimos de durabilidad para llegar a esa no lo abordé con detalle y tal vez debí haberlo hecho. Sí hay una sección de ejecución de obras y ese punto que usted señala es algo que el arquitecto que está viviendo con esto toda la vida, porque también las agencias de financiamiento, las instituciones de financiamiento van a hacer esa misma observación que usted señala. ¿Cuál es la durabilidad? ¿Qué garantía hay de que la estructura va a estar ahí en X, la vida útil, ¿no? Es válido. Sí, en el capítulo de ejecución de obras se señala los criterios que tienen que señalarse, que cumplirse. No los describe de manera explícita, así uno por uno, pero sí hay esa inquietud de atenderlo, porque sí, no nada más el proyectista, los financiadores es una de esos. Y el hecho de que un periodista se respalde en un documento que describa la comprensión, esa posibilidad de durabilidad que se garantice, yo creo que es un apoyo importante que las mismas instituciones de financiamiento pueden revisar pero se tiene que cumplir lo que dice que son las normas, ¿no? Las normas de tratamiento y de durabilidad que se han estado actualizando. Y afortunadamente hay un cúmulo de información en esa área. La Universidad de Chapingo, la Universidad de Michoacán también han hecho aportaciones interesantes, pero sí le agradezco su opinión de que se reflejen con precisión, con claridad en ese capítulo de ejecución de obras. Lo vi de manera muy somera, pero sí tiene razón que lo debemos precisar con suficiente detalle, ¿no? A ver, ingeniera Verónica, a ver. Es ingeniera, ¿verdad? No es arquitecta, ¿verdad? Sí, maestra en ingeniería. Excelente. A ver, por favor. Sobre la interacción de la madera y el bambú, por ejemplo, con otros materiales, como el concreto, pensando en una sección compuesta, interactuando con otro material, como ¿por qué no hacen preguntas tan difíciles? No me vieron invitar. Ay, sí, tan difícil. Sígale, por favor. Bueno, yo sé que es un tema avanzado, pero es una tendencia también. Sí. Sería interesante, bueno, ya sabemos que no lo van a incluir ahorita, pues seguramente no hay investigaciones suficientes que permitan una recomendación, pero tal vez dar esa opción, o sea, que dentro de la norma que se diga que eso existe, tal vez, y bueno, ya nosotros a nivel, ya aquí como directos, también nos interesaría conocer un poco del estado del arte sobre esas interacciones, porque complementando la pregunta de Matthew, los factores de seguridad que se emplean para encontrar valores de diseño de madera y de bambú castigan mucho a los materiales, de tal manera que los resultados que uno tiene en laboratorio resultan divididos casi por 4 cuando uno va a diseñar. Si uno hace que los materiales, si uno controla los materiales, la calidad de los materiales y los hace además trabajar en conjunto con otros materiales con una calidad más controlada, entonces de qué manera uno puede optimizar el desempeño de estos elementos compuestos. Eso es eso es como una duda muy importante para nosotros, pues, que estamos ahorita en la práctica profesional, ¿sí? Sí. No nada fácil, me la ponen difícil. Tiene toda la razón. La combinación de materiales es una oportunidad que los proyectistas tienen, y sí, tiene toda la razón, no está atendido en esta presentación de estas normas por el argumento que usted señala, claro. Sin embargo, no es, digamos, limitativo eso, porque nosotros, yo hice énfasis en el cálculo de los elementos a flexocompresión. Nosotros no hemos hecho grandes experimentaciones, algunos datos pero menores, y sí nos hemos acudido a información bibliográfica. Yo te aseguro que hay experiencias en otras regiones que nos pudieran orientar y a lo mejor señalar alguno de esos. Y en el concepto de la disminución de los valores tiene razón, nosotros hacemos experimentos continuamente, y el problema es eso, que la madera es un material
que como tiene una alta variabilidad, y luego tenemos el problema de la clasificación y demás, sí, al final el valor de diseño que uno utiliza tiene toda la razón, ese es orden de magnitud de un cuarto de lo que uno... Nosotros hace poco recibimos a estudiantes de la Universidad de Chapingo y en el laboratorio aquí con la doctora Bárcenas y el ingeniero Ordóñez hicimos unos experimentos y ellos también les llamaba la atención, si resiste tanto así, ¿por qué se bajan tanto? Por ese concepto de variabilidad, en este caso es de los tiempos, hay otras maderas que no, pues la variabilidad y la escasa control de calidad se reflejan en esta condición de uso, ¿no? Entonces, la confiabilidad que se busca es de tal manera que cubra la mayoría de los casos. En el caso de la madera laminada, que tenemos una garantía o una expectativa de que el control de calidad es mucho más alto, y con madera estufada también se logra eso con el control de calidad alto, pues sí se dan valores que son menos restrictivos, vamos a ponerlo así, en cuanto a su uso. Y sí, el punto que usted señala de la combinación de materiales, sí hay experiencia internacionales, tenemos la información, digamos, accesible y no la hemos revisado con detalle como para incluirla, y como dice, tal vez no nos dé tiempo, pero sí es un punto que señala como potencial de experimentación, y no nada más eso, sino valorarlo y eventualmente en algún tipo de manuales que se puedan promover, como ACO y otras instituciones, abundar sobre ese tema, de manera de orientar a los proyectistas que ahorita están descobijados en ese sentido, la combinación de materiales unos con otros, cómo se pueden lograr, es ahorita un elemento que se queda a las soluciones que el proyectista le pueda dar, pero no se le ha dado una orientación que usted describe con mucha claridad como necesaria, ¿no? Buena solucionamiento, lo discutimos con el arquitecto, a ver si podemos hacer algo que les ayude a los proyectistas, ¿no? Y de nuevo su aporte pues, es muy interesante. No, y nada más yo quisiera hacer un comentario. Hay, bueno, en algunas otras normas se ha manejado el concepto de piezas artesanales, industriales. Yo no sé si aquí en este caso también se pueda manejar el concepto de madera industrializada y madera, digamos, artesanal, porque bueno, hace años la madera importada, digamos, que viene ya con cierta certificación, medidas y todo, era muy difícil conseguirla, pero hoy prácticamente está presente todo el tiempo, sí. Hay, digamos, muchos lugares donde ya se puede conseguir esa madera, y la pregunta es ¿por qué castigar esa madera que ya viene con todo un proceso industrializado, partiendo de que todas las maderas, digamos, tienen un origen artesanal, ¿no? A lo mejor valdría la pena incluir ahí algún factor que considere el origen de la madera y en función de eso la calidad, y darle un poco en el sentido del comentario que se dio en el estufado y el tratamiento. Voy a agradecer si me dicen para yo tener acceso. ¿En cuál norma se hace? ¿La de mampostería o la de concreto? ¿Cuál es la de mampostería? En mampostería se maneja un concepto de artesanal y de industrializado. La voy a revisar para nosotros poder asimilar esa experiencia y a lo mejor la podemos transferir a conceptos como este. Si se da la oportunidad de que el proyectista utilice productos que tengan un control de calidad más garantizado por los sellos de garantía que lo avalen así, seguramente la oportunidad de utilizar valores con mayor resistencia sean totalmente explícitos. Pues que bueno, lo bueno es la mampostería la que describe con más claridad esto, ¿verdad? Sí. Gracias. Lo tomamos en cuenta para hacer esta revisión de esta última etapa que estamos haciendo, y ese es el objetivo de venir aquí con ustedes, a hacer acopio de todos estos puntos de vista que nos permitan mejorar en la propuesta. Gracias. A ver, ¿tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Mathieu. Mathieu, ¿dónde eres Mathieu? De Francia. De Francia, uy, que bueno, ya tienen tradición en la construcción. Por favor. Sí, tengo una pregunta sobre los conectores que se usan. En la norma vienen los pernos, los clavos y las pijas. Y me gustaría saber si se hicieron estudios sobre otros tipos de conectores, como ángulos, placas metálicas.
No muchos, tú tienes información adicional, ingeniero, que tengas como para compartir. No hay mucho más que eso, ¿verdad? He hecho los trabajos exploratorios he hecho un poco de trabajo exploratorio con anillos de cortante, que son unos anillos que incrementan el área de presión entre el conector y la madera. Entonces se usan pernos delgados y con el anillo de cortante se puede incrementar la resistencia más mínimo unos 2 veces, dos y media veces la resistencia de un conector. Es lo que tengo. No lo tengo publicado, lo tengo vinculado. Bueno, estuve presentado en un simposio, pero buscar las memorias, ahí están los resultados. Vale la pena revisarlos. Sí. Sería lo único, porque mira, los otros elementos de conexión que son comunes, las placas multiclave, por ejemplo, los productores son los que dan los detalles, ¿no? Si tú los contratas para que las vendan o que hagan la construcción, ellos te dan. Nosotros no los incluimos porque nosotros no hemos experimentado y esa información no es pública, digamos que la publiquen la resistencia de las placas multiclave, ¿verdad? No creo que sea... Bueno, los manuales de los fabricantes dan las capacidades de cada detalles, sí. Otra cuestión en cuanto a las uniones es que si haces una unión con placas metálicas, tiene un factor de incremento de la resistencia. Pero sí está puesto ahí en las normas. Está ahí, sí. O los clavos o los pernos, si usas placas o lámina, incrementas la resistencia de la unión. Ese viene ahí descrito, pues solamente en ese caso de las placas metálicas, en vez de cartelas de AAA, por ejemplo, ese sería ¿Con madera? con madera. Pues les agradezco a todos y sobre todo a los compañeros que han dado opiniones y al ingeniero que han sido muy útiles y la verdad nos ayudan a reflexionar un poquito en qué elementos le ayudan al proyectista a resolver un problema que se enfrenta cotidianamente, ¿no? Gracias por sus aportes, nos ayudan mucho en nuestro trabajo de valoración de todos estos puntos. Muy amables. Agradecemos al doctor Raimundo Dávalos de igual manera la participación del arquitecto Manuel Elorza de la Comaco y también de invitados que vienen acompañando, o las invitadas que vienen acompañando al doctor Raimundo. Muchas gracias por darnos esta tarde y compartirnos sus experiencias relacionado con la norma técnica de madera. Muchas gracias. Damos por concluido esta sesión y bueno, los invitamos un café y unas galletas para este frío que se siente después de esta exposición.